Ya está con nosotros Jorge Locio. Jorge, muy buenos días, bienvenido a TV Mundo. Coméntanos esta importante obra que ya está a partir del 27 de abril también y que próximamente pueda llegar a todos los hogares de los peruanos para conocer un poco la historia de las pandemias en el Perú en este bicentenario. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre el libro. Efectivamente es un esfuerzo donde se ha recopilado en estos 200 años de vida independiente las distintas pandemias que hemos confrontado, ¿no? Y como señalaste, el libro empieza con la viruela, que era la enfermedad más temida cuando nació el Perú como país independiente, y termina con un capítulo sobre la COVID-19. Y como dijiste, en estos 200 años ha habido algunos cambios, por ejemplo, un rol más activo del Estado en lo que es el tema de salud, pero también algunas continuidades, por ejemplo, en las respuestas sociales, en el pánico, en la búsqueda de culpables, en el racismo. Entonces, eso un poco que narra el libro, ¿no? Estos cambios y continuidades en las respuestas a las pandemias en estos 200 años. Correcto, y es importante siempre en la historia de toda una nación, de todo un país en estos 200 años, conocer la historia, ¿no? Para no volver a repetir los mismos errores y también mejorar en este paradigma de la salud pública, que como bien hace referencia, hemos evolucionado, hemos avanzado mucho para poder contrarrestar los impactos de este tipo de pandemias, enfermedades que se presentan digamos, en cada tiempo. ¿Por qué las pandemias? ¿Cómo surgen las pandemias? Y por favor podrías comentarnos un poco también cómo surge la iniciativa de hacer esta recopilación, todo este esfuerzo y poder conocer a lo largo de estos 200 años de independencia peruana los flagelos en salud que hemos pasado los peruanos. Como dices, un poco el sentido del libro, que es parte de una colección más grande que está sacando el Proyecto Especial Bicentenario, que lleva el título de Nudos de la República. Entonces, cada libro aborda un problema estructural que no hemos podido resolver en el país, ¿no? Luego van a venir otros tomos sobre Amazonía, derechos humanos, economía, relaciones internacionales. Pero en el caso de este libro específico, se aborda como nudo central, como problema central, esta relación entre los problemas estructurales del país y la salud. Eh, Justamente tú preguntabas cómo nacen las pandemias. Muchas veces, o en las últimas décadas, la mayoría de pandemias han surgido de virus que han pasado de los animales a los seres humanos debido a las malas condiciones de los criaderos de cerdos, de los criaderos de aves, la deforestación, el tráfico ilegal de animales de vida silvestre. Desde ahí han surgido. Pero ¿por qué causan tanto impacto en países como el Perú? Es básicamente por las precarias condiciones de vivienda, educación, la baja calidad del transporte, del empleo. Entonces, un poco que el hilo central del libro es ver cómo estos problemas estructurales que a veces no se piensan como parte del sector salud son los que nos limitan en nuestras respuestas. Se vio, por ejemplo, con la cuarentena y el COVID. Mucha gente no podía quedarse en su casa, tenía que salir a vender a las calles por la precariedad del empleo, por la economía informal que tenemos. No había suficiente camas UCI, no había suficiente oxígeno, o sea, falta de infraestructura sanitaria, no había respiradores, falta de dispositivos médicos. Entonces, toda esta relación de problemas estructurales son los que hacen que estas crisis sanitarias nos golpeen tanto. Correcto, sí, definitivamente la COVID-19 ha mostrado esta precariedad en el sistema de salud pública, aquí mismo en Arequipa, en Lima y otras regiones, no se ha satisfecho la gran demanda de camas UCI, no había oxígeno, entonces hemos mostrado realmente la precariedad, la falta de estructura también del tema de salud pública. En esa línea, si bien es cierto, hemos pasado de varias pandemias, la viruela, la peste, el cólera, la influenza, el SIDA y ahora la COVID-19, cada pandemia deja una lección y evidentemente también deja elementos para poder tomarlos en valoración, para poder aplicar políticas públicas mejores, más adecuadas, más efectivas para más millones de peruanos. Sí, de hecho, las pandemias, hacer crisis tan graves como la que estamos viviendo, dejan legados, dejan cambios y nos permiten, como tú dices, nos dejan lecciones para confrontar mejor las crisis venideras.
Por ejemplo, cuando hubo las epidemias de viruela a inicios de la etapa republicana, se demostró que la forma de controlar la enfermedad y eventualmente erradicar la enfermedad, porque la viruela es una enfermedad erradicada del planeta, fue con campañas masivas de vacunación. O sea, la vacuna se demostró como la herramienta más eficiente para acabar con la pandemia. Cuando hubo las epidemias de cólera y fiebre amarilla a mediados del siglo XIX, esto llevó a una serie de cambios y mejoras en las condiciones de vida urbanas de las ciudades del Perú. Por ejemplo, establecer sistemas de distribución de agua potable y desagües. Cuando hubo las epidemias de peste bubónica o influenza española a inicios del siglo XX, el Estado empezó a asumir un rol más central en el cuidado de la salud y se crearon instituciones como el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud. Tal vez entre las dos legados o lecciones más importantes que nos dejan esta historia de las pandemias es, primero, el rol del Estado. El Estado tiene un rol central en ser el principal responsable en combatir las pandemias, que es una idea que antes no existía. Antes se pensaba que era la iglesia o las mismas familias o las sociedades de beneficencia y esta lógica de caridad. Y creo que otro legado, pero que en eso al Perú todavía le falta, es el rol de la ciencia, la importancia que es tener una comunidad científica respaldada, que se haga investigación, que se produzcan vacunas, que lo hemos hecho en anteriores décadas. En los 50 nosotros, por ejemplo, exportábamos vacunas, pero luego abandonamos todo lo que es ciencia, tecnología e innovación, y ahora nos ves, por ejemplo, dependiendo de las vacunas que lleguen de fuera, los dispositivos que lleguen de fuera. Esa es una lección que no hemos aprendido, por ejemplo. Claro, y en esa línea de no aprender las lecciones, evidentemente pues nos pasa la factura, y una factura bastante alta. Las políticas públicas, como bien hace referencia, el rol del Estado, estamos en un contexto, digamos, de elecciones, es importante analizar las propuestas de ambos candidatos, porque el tema de la inversión en lo que viene a ser tecnología, en lo que viene a ser educación, es muy importante para poder afrontar estas situaciones de pandemia, ¿no? Teniendo, digamos, el soporte personal capacitado, entrenado, investigadores, científicos, pero que tengan pues el presupuesto por parte del propio gobierno a través del sector educación. Sí, yo espero que uno de los legados de esta pandemia, a pesar de toda la muerte, el sufrimiento, crisis que ha generado, yo espero que un legado positivo sea esta revalorización de la ciencia. Nos hemos descuidado mucho en ese aspecto, incluso a pesar del boom económico que tuvimos en los primeros años del siglo XXI, nunca le prestamos atención a la ciencia, nos confiamos en que todo se podía importar, pero por ejemplo ya vimos cuando hubo la crisis global, los países grandes no querían exportar los insumos que les eran útiles para confrontar la pandemia. Y efectivamente educación, o sea, salud no se puede entender sin educación. Es muy limitado lo que puede hacer el Ministerio de Salud o lo que pueden hacer los médicos si no mejoramos todo el sistema de educación, todo el sistema de vivienda, de transporte. Entonces, efectivamente yo espero que un legado de que los políticos y los gobernantes que vengan en los años que vienen tomen esa lección, inviertan más en educación, que está directamente vinculado a salud, e inviertan más en todo lo que es investigación científica y producción de dispositivos médicos. El Perú podría tener una industria local de dispositivos médicos, hay el conocimiento, incluso diría hay capital, o sea, hay sector privado interesado en invertir, pero el Estado tiene que dar las facilidades, ordenar las regulaciones para poder lograrlo. Correcto, y esto trae pues a colación también no solamente el tema, como bien hacía referencia, el principio de la vida es el agua, y todavía creo que es un reto y desafío de cara al Bicentenario el tema de una agua de calidad para todos los peruanos. Tenemos problemas en la selva, en las fronteras, donde la costa peruana también hay un problema de escasez hídrica, y creo que debe ser la agenda número 1 dentro de los planes de gobierno del candidato que vaya a ser elegido presidente este año, dentro de 4 semanas. Y otro tema también es lo que decías, los desafíos del tercer siglo republicano, ¿no? Ofreciendo un análisis, un diagnóstico, pero sobre todo respaldado en la investigación y la educación, que es tan importante como hacía referencia. Coméntanos, ¿cómo podemos adquirir el libro que ya fue presentado el 27 de abril? La gente que quiera leer más profundamente esta presentación de esta importante contribución también a la comunidad peruana.
Te agradezco, invito a todos, a todo tu público a que descargue el libro de forma gratuita, virtual. Se puede entrar a la página web o a la página Facebook del Proyecto Especial Bicentenario. Ahí hay un rubro que es la Biblioteca Bicentenario. Entonces ahí se descarga de forma libre, gratuita. Este es el primer libro de esa biblioteca. Vienen 16 más de distintos temas y todos se van a poder descargar de forma libre y gratuita. Hay unas imágenes impresionantes que acompañan el libro, yo creo que todo el texto y las imágenes son sumamente valiosas, entonces los invito a todos a descargar el libro. Perfecto, bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Estaremos conversando en los siguientes días. Un fuerte abrazo desde Arequipa para los hombres del Bicentenario que contribuyen con estas obras que son muy valiosas para que puedan nuestras nuevas generaciones enterarse de la evolución en estos 2 años de todas las pandemias y enfermedades que tuvimos a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, un bonito día. Jorge Locio, historiador y autor del libro. Felicitaciones, gracias. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos a ir a la pausa, amigos, para volver con más en Telemundo Noticias, un importante aporte. Si tenemos el link, por favor, para la gente interesada, porque nos parece un interesante aporte. Está pues toda la historia, ¿no?, de la viruela, la peste, el cólera. ¿Se acuerdan cuando teníamos problemas del agua, ¿no? La influenza, el SIDA, que hasta hoy todavía tenemos algunas recurrencias, el COVID, la COVID-19, ¿no? Pandemias y salud pública, historias de cuarentenas y vacunaciones. Jorge Locio, historiador y autor de la obra, él es director del Instituto Ribagüero y por supuesto esta importante contribución dentro del contexto del Bicentenario Perú 2021.